Comenzamos una nueva lección del Tratado del Paisaje Español en su tomo 3, que hablaba de los espacios naturales. Estábamos en la lección 15, los espacios naturales de Castilla-La Mancha, y dentro de ella en la penúltima lección, la que habla de Ciudad Real, en la segunda parte. En la primera parte de Ciudad Real hablábamos de los montes de Toledo, de los montes de Ciudad Real y del campo de Montiel, lagunas de Ruidera. Y ahora vamos a hablar ya realmente de las sierras de Alcudia, Madrona y Sierra Morena. Si observábamos las protecciones que tenía Ciudad Real, veíamos que teníamos en toda esta zona, al sur del Guadiana, teníamos este importante CEC, que era el de la Sierra de Canalizos, de 24.000 hectáreas, el CEC del Alcornocal de Zumajo, con 3.000 hectáreas, y nada más en esta zona sur de los montes. Aparecía luego en Almadén el CEC de Almadén, de 6.000 hectáreas, y el importantísimo Parque Natural de las Sierras de Alcudia y Madrona, de casi 150.000 hectáreas. Parque natural, el más importante de Ciudad Real, que estaba completado por un CEC que lograba llegar hasta la frontera en Sierra Morena con 43.000 hectáreas porque ampliaba luego este parque natural por todo el límite de Sierra Morena en la frontera con Jaén. Aquí tenemos esas 43.000 hectáreas. De un CEC tenía 134.000, pero que como vemos casi 90.000 estaban incluidas ya en este parque natural. Y luego teníamos el CEC del Rel, Sierra del Relumbrar, que lo vimos en Albacete, que aquí teníamos 10.000 hectáreas de las 30.000 que tenía el CEC. Y luego ya vimos antes pues, toda la zona de Campo de Montiel, Ruidera. Como veis, este territorio está definido por una serie de ríos, como es el río Jabalón, el Guadiana y el río que luego veremos que llega hacia Almadén. Y como vemos, la realidad era mucho más rica que lo que aparecía en las protecciones. Fijaros todo este territorio que ahora vamos a ver al sur del Guadiana, hasta Almadén, hasta la Sierra de Alcudia, que era un territorio con muy poquita protección. Luego vemos cómo el parque natural puede ser ampliado, no mucho, pero en gran parte, y sobre todo este territorio que carecía de protección prácticamente del campo de Calatrava, y todas las sierras que ya en la divisoria, cercanas ya a la divisoria con el Guadalquivir, en torno a Santa Cruz de Mudela, el paso de la Nacional 4 y toda la zona de Cózar, estaban realmente sin ninguna protección, hasta llegar a las protecciones de la Sierra del Relumbrar y Campo de Montiel. Y todo este territorio es el que vamos a ver ahora. Este dibujo está hecho desde Puerto Grande, poco al norte de Almadén, donde se asoma ya a las grandes sierras que van a definir todo este territorio de los montes. Asombra que una sucesión de valles y sierras casi infinita, llenos de encinares, de dehesas, de antiguos quejigales, con la toponimia habla asombrosamente de los bosques que poblaron esta región. Asombra que no tenga más protección que el CEC de la Sierra de Canalizos de 24.000 hectáreas, y todo este territorio que es enorme, lo vimos antes, casi 400.000 hectáreas, es un verdadero paraíso, absolutamente desconocido. Quizá es tan desconocido porque queda entre los montes de Toledo, que tienen más nombre, y queda entre Sierra Morena y la Sierra de Almadén y las sierras de Alcudia, que también tienen mucho prestigio. Y este territorio, en cierta manera, por haber estado como en cierta manera indeciso en su denominación, para algunos es Alcudia, para otros son los montes de Ciudad Real, para otros formaría parte de los montes de Toledo. Esa indefinición es la que le ha causado ese daño de no tener un espacio natural de dimensiones que se merece. Porque fijaros, tenemos la Sierra de Saceruela, la Sierra de Castillejos, la Sierra de los Bueyes, el Valle del Siruela, el Valle del río Esteras, la Sierra de la Osa, la Sierra del Prior, la Sierra Esterillas, la Sierra Larga, la Sierra Gorda, el Valle de Tirteafuera, una serie infinita de sierras y de valles merecedores de protección. Todo este territorio acaba en el río Valdeazogues. Y fijaros que allí se encuentra con el Parque Natural de Alcudia. Y en ese vaguada, donde aquí aparece el Parque Natural de Alcudia, fijaros que solo el ferrocarril y una pequeñita carretera que va hacia Almadén
separa la bellísima Sierra de la Solana de Alcudia de la Sierra del Torozo, ya en nuestra zona. La continuidad es total, pero sin embargo una de ellas forma parte de un parque natural y la otra carece absolutamente de protección. Es el mismo paisaje, los mismos encinares, las mismas montañas. No es lógico que esto esté sucediendo. Porque aquí llegamos a la Gran Alcudia. Fijaros, el Valle de Alcudia era el destino final de muchísimas de las cañadas que venían del norte de la península y que no querían seguir hasta Doñana, sino que se quedaban aquí. Era una inmensa llanura donde se encontraban conquenses, sorianos, segovianos, gente de Guadalajara, incluso gente de Aragón, incluso riojanos, burgaleses, palentinos. Era realmente el paraíso del sur, al que llegaban desde el invierno de toda la cordillera ibérica y del Valle del Ebro, y también del Alto Duero, de toda Castilla, para luego en el verano marcharse de nuevo hacia el norte. Era por tanto un punto de encuentro de muchas de las Españas. Por eso su enorme prestigio, su tremenda interés, también su tremenda belleza, que por suerte en gran parte está ya protegido. Sin embargo, hay zonas dentro del parque natural, por ejemplo la zona de la Bienvenida, donde se ha producido una gran desertización, que realmente es muy preocupante. Las viejas dehesas han desaparecido, dejan realmente un erial, un desierto absoluto. ¿Cómo pudo hacerse desaparecer todo este rastro del arbolado? ¿A quién ha beneficiado? Y el parque natural parece que no acomete en absoluto ninguna medida de recuperar las viejas dehesas, que cada vez van a ser más desiertos. Por eso a veces nos asombra que el parque natural, que suponíamos que era una figura que iba a regenerar, a proteger, realmente a veces parece como si no actuase. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es el Parque Natural de Alcudia y la Sierra Madrona. Como hemos visto, por fortuna están protegidas la Sierra de la Solana, la Sierra de la Umbría de Alcudia y gran parte del Valle de la Alcudia, donde está esa zona de Bienvenida que acabamos de hablar. Pero sin embargo, fijaros que sigue la protección hasta alcanzar la Sierra de Puerto Llano y deja un enorme entrante, un enorme vacío. Es la cordillera que continuaría la Solana de Alcudia y que llegaría a la Sierra de Puerto Llano en tierras de Hinojosa. Es decir, es la mitad del Valle del Tablillas, toda la ladera norte, que ha quedado sin proteger. ¿Por qué? Pues lo suponemos porque hay antiguas minas, porque hay restos de explotaciones, pero realmente no tiene ningún sentido. Esta es una de las primeras ampliaciones de este parque natural que vamos a proponer. Es preciso completar ese vacío. Fijaros que aquí viene ya una propuesta de este parque natural que llamaríamos de Sierra Morena de Ciudad Real. Hemos dicho antes que tenemos muchas dudas sobre este territorio al sur del Guadiana, se llama Los Montes, si debía tener un parque natural propio, que lo mostraremos al final, o si debía pertenecer a todo este territorio. Realmente, como la comarca se denomina como comarca de Alcudia y llega hasta el Guadiana, de momento lo hemos incorporado, aunque sabemos que no es exactamente la misma región. Entonces, en este plano, fijaos, aparece cómo protegemos las sierras al sur del Guadiana. Recordáis que teníamos el CEC del Guadiana y el CEC de la Sierra de Canalizos, que estaba aquí. Entonces, protegemos todas estas sierras que enlazarían este CEC del Guadiana con el CEC de Canalizos y con el Alcornocal del Zumajo. Toda la zona que es A, que son las de la zona sierras de Esterillas, la Sierra de Osa, y estas a su vez lo uniríamos con el CEC de Almadén. Incorporamos, aquí está el Valle del Siruela, el Valle del Esteras, todos estos bosques que vimos ese pequeño dibujo. Rodeamos también la zona de Almadén hasta enlazar con su CEC de Almacén en la zona B. Y enlazamos también ya con el Parque Natural de Alcudia Madrona. Es este importantísimo enlace. Igualmente, todo el valle del río Tirteafuera, que es todo este río que desemboca en el Guadiana, cerca de Benójar,
y la zona de los Pozuelos. Hay unas zonas aquí agrícolas que aquí las marcamos, pero el resto son sierras de encinares, de antiguos quejigales. Es decir, cogemos también este valle, toda la zona C, y lo incorporamos también, lo unimos a la sierra, al Parque Natural de Alcudia. Llegaríamos hacia el este, hasta el sur del Guadiana, hasta la zona de Corral de Calatrava, rodeando los Pozuelos, por la Sierra Gorda. Y llegamos también por el oeste de Almodóvar y en Brazatortas. Como veis, toda la comarca está de los montes, al sur del Guadiana, hasta el Valdeazogues, del río Valdeazogues y el Parque Natural de Alcudia. Luego, aquí enlazaríamos toda esta zona, ampliamos el Parque Natural de Alcudia Madrona, por esta zona que hemos mostrado antes, que era un vacío un poco incomprensible dentro del parque, hasta el río Valdeazogues. Vimos ese dibujo donde realmente eran el mismo paisaje, con lo cual fundiríamos todo esto. Este parque lo ampliaríamos hacia el norte hasta la zona de Puerto Llano y el río Ojailén. Toda esta zona G, es decir, estamos rodeando Puerto Llano. Protegemos además la Sierra de Calatrava, es decir, toda esta zona H, hasta Ballesteros y el Jabalón. Toda esta zona, como veis, que se puede llegar a cerrar rodeando todo este territorio de Almodóvar, Puerto Llano. Seguiríamos protegiendo las sierras que se dirigen hacia Almagro, sierras que existen hoy con vegetación, y la Sierra Pelada hasta alcanzar Valdepeñas. La Sierra Pelada realmente es una maravilla que hayamos conservado en el campo de Calatrava todas estas sierras aún. Y continuamos, fijaros que aquí se podría llegar a continuar por la Sierra de la Alhambra, que la vimos al estudiar el campo de Montiel, que aquí hay un posible corredor muy importante. A su vez, avanzaríamos desde Sierra Morena, avanzaríamos hacia el norte hasta Calzada de Calatrava y la Sierra del Aljibe. Tenemos rodeando Calzada de Calatrava un avance importante desde la protección actual del CEC de la Sierra Morena. Llegaríamos así hasta Santa Cruz de Mudela y protegeríamos todos los bosques de Castellar y de Torrenueva. Aquí recordáis que está el viso del Marqués, luego hablaremos de él, y rodeando, como veis, Santa Cruz de Mudela. Rodeando a su vez también Cózar, aquí tenemos esta colina de Cabeza de Buey hasta el embalse del Jabalón, rodeando Cózar hasta el dique de la Sierra del Relumbrar, que como vemos lo ampliamos también, y el Guadalmena. Este espacio, así grosso modo dibujado, que amplía la actual protección, alcanzaría las 660.000 hectáreas. Como veis, es uno de los mayores parques que hemos propuesto hasta ahora. Pero su importancia es tal porque incorpora toda Sierra Morena, la Sierra de Alcudia, Almadén, toda la zona de los montes hasta el Guadiana, de Ciudad Real y gran parte del campo de Calatrava, de las sierras del campo de Calatrava. Cumple todo el mar del sur y el oeste, la mitad del oeste de Ciudad Real. Aquí está visto desde el norte, desde el noreste, por así decir. Aquí tenéis el campo de Montiel, Cózar, la Sierra Relumbrar, Despeñaperros, Santa Cruz de Mudela, donde pasa Nacional 4. Ahí tenéis la Sierra Madrona, la Sierra de Alcudia, y ya el Jabalón y el Guadiana. Aquí tenemos Almagro, Valdepeñas, Sierra del Águila, la Sierra del Aljibe, Puerto Llano, la Sierra de Calatrava. En el inicio de la sierra de Sierra Morena, tras la Sierra del Relumbrar y el río Guadalmena que va hacia el Guadalquivir, vemos que las sierras se van debilitando muchísimo. Es este extremo oriental de Ciudad Real, donde está Cózar, donde está Torrenueva, donde está Castellar, donde está Torre de Juan Abad, donde está también Valdepeñas, es precisamente el área de mayor debilidad,
la que debe ser, de cierta manera, más protegida y reforzada. Fijaros que hemos visto siempre cómo los parques naturales protegen las zonas más valiosas, precisamente probablemente las que nunca van a sufrir una agresión por su prestigio, y sin embargo las zonas menos valoradas, las con más peligro de agresión, nunca se protegen cuando son realmente las primeras que habría que proteger. Aquí os mostramos los difíciles enlaces que serían posibles en todo este territorio. Es fundamental dar cohesión a todas estas pequeñas sierras que se van acercando a la divisoria. La divisoria de Guadiana-Jabalón con el Guadalquivir y el Guadalé y el Guadalmena. Es una divisoria realmente entre el Guadiana y el Guadalquivir. Son sierras muy deforestadas, muy amenazadas, y fijaros, el primer corredor, lo vimos antes, sería desde el campo de Montiel pasar a la Sierra de Alhambra y de ahí saltar a la Sierra Pelada y a la Sierra de Almagro. Recordáis que por aquí pasaba la Nacional 4 en Valdepeñas, pero este corredor es de los más viables realmente. Parece asombroso, pero es perfectamente viable este corredor. Llegaría así hasta Cañada de Calatrava, donde recordáis que enlazábamos con el Parque Natural de los Montes, incorporado a este parque. El segundo corredor, este es más complicado, iría desde la Sierra del Relumbrar hacia Cózar y hacia Torrenueva. Este paso es muy difícil realmente, porque aquí hay una enorme zona deforestada, pero bueno, hay aún serrezuelas, pero bueno, lo planteamos, porque este, sin embargo, sí que es más fácil. Es en la zona de Torrenueva, donde aquí está el monte Cabeza de Buey, el embalse del Jabalón y Santa Cruz de Mudela. Es una encrucijada donde llegaríamos por el sur de Valdepeñas y hacia Calzada de Calatrava. Tenemos estas sierras, Sierra de Calatrava, para estar ya sobre Puerto Llano. Y el tercer corredor, que es más fácil, iría por la Sierra del Relumbrar, va paralelo a ya Sierra Morena y muy cercano a ella, Torre de Juan Abad, donde se podría dividir en dos corredores, en la divisoria realmente del Jabalón y del Guadalén. Esta es la verdadera divisoria Guadiana-Guadalquivir, la Sierra del Águila, la Sierra del Aljibe y la Sierra de San Andrés. Como aquí veis, tenemos las zonas de Castellar, las zonas del Viso, zonas agrícolas, la zona de Santa Cruz de Mudela, pero luego veremos cómo es posible mantener perfectamente estos corredores. Aquí mostramos este dibujo grande donde se ve la desertización del oriente de Ciudad Real. Fijaros que a partir de la carretera de Ciudad Real a Puerto Llano se inicia una desertización cada vez mayor hacia el este. Desde el aire se nota perfectamente, por el color aún oscuro, cuáles fueron las grandes zonas boscosas, hoy ya prácticamente desaparecidas por los cultivos, pero aún se observa en el color del suelo donde estuvieron los bosques, por su color mucho más oscuro. En el entorno de la Nacional 4, al este y al oeste, hay una gran área realmente desertizada que llega hasta Despeñaperros y se acentúa hacia oriente, hacia la Sierra del Relumbrar. Es un gran vacío en lo que antes sin ninguna duda fueron bosques. No pretendemos que vuelvan a ser bosques, aquí hay unos cultivos valiosísimos, pero sí que pretendemos salvar lo que aún se mantenga. Toda esta enorme área sureste es la asignatura realmente pendiente de Ciudad Real, porque es posible volver a regenerar estos corredores sin dañar en absoluto los cultivos. Y es una pena que estemos permitiendo que se rompan los corredores del sur de Castilla-La Mancha en su frontera con Andalucía en este enlace tan importante hacia Alcaraz. Si os acordáis cuando hablábamos de Chinchilla, que era una situación mucho más grave, aquí aún es posible mantener estos corredores y enlazarlos. Quedaría Sierra Morena realmente salvada. Es un dibujo de Almuradiel. Fijaros, de Santa Cruz de Mudela hacia Almuradiel, hacia Despeñaperros, se produce un punto crítico de debilitamiento de Sierra Morena. Queda aún cientos de pies de encinares dispersos en un paisaje muy vacío de las antiguas dehesas. Por ello, a partir de Santa Cruz de Mudela, todas son pequeñas sierras paralelas, con campos, con aisladas encinas
que vamos a incorporarlas todas a un parque natural. El actual ZEC tiene de 4 a 10 kilómetros de profundidad, ya en la zona de Despeñaperros, y pasaría a ser un parque natural que alcanzaría los 24 kilómetros en el paso de la A4. Incorporamos a ese parque natural las zonas de cultivos que se mantendrían, pero con la condición de salvaguardar todos los pies de encinares existentes. Es la única forma así de salvar Sierra Morena y todos estos miles de encinas aisladas. Como os digo, esto no afectaría a los cultivos actuales, pero protegería las encinas. Trata de unir las sierras y cambiar la trama del paisaje, que ahora es un vacío con restos de bosquetes, y pasaría a ser una trama de bosquetes con grandes vacíos agrícolas en su interior. Aquí está en sección. Fijaros, esta es la frontera con Andalucía. Realmente la divisoria no está en la frontera, viene un poquito más al norte. Incluimos en el parque natural las tierras que están cultivadas de Castellar, de Almuradiel, de Viso del Marqués, de Villamanrique, de Puebla del Príncipe, que por supuesto se respetarían, pero con la obligación de mantener los pies de encinas existentes, que son miles y que están amenazadas por los cultivos. Las pequeñas sierras del Aljibe, del Acebuche, pertenecerían a este parque natural, que realmente son prólogos de Sierra Morena, y deben ser valoradas, deben ser unidas, deben ser salvaguardadas, hasta alcanzar el actual ZEC. Fijaros que el actual ZEC tiene más o menos en Despeñaperros de 4 a 10 kilómetros, la Sierra del Sotillo, pero en lo que proponemos alcanzaría prácticamente los 20 kilómetros, desde la Sierra del Aljibe y sus laderas, incorporando todo este territorio, con lo cual salvaríamos en parte Sierra Morena. Fijaros que la tímida Sierra Morena, de la cual tanto estamos hablando, que aparece al sur de Ciudad Real, al seguir la Nacional 4, representa realmente el inicio, podríamos decir que es el inicio de Sierra Morena, de ahí su esbeltez. Pero por suerte cuenta con el apoyo de Alcaraz y Cazorla, un apoyo gigantesco al oriente y por tanto la Sierra del Relumbrar. Y de la gran anchura que va cobrando Sierra Morena conforme va avanzando hacia el oeste. Fijaros, si aquí en Santa Cruz de Mudela hemos visto que tenía una profundidad máxima de 10 kilómetros, en su frontera con Badajoz va a poseer ya 55 kilómetros de espesor. Por eso tenemos esperanza de recuperarla. Esto es en grandes dibujos lo que pretendemos. El refuerzo que viene del oeste. Los montes, Cabañeros, el Guadiana, Almadén, la Sierra de Alcudia, la Sierra de Madrona, la Sierra Morena, van a permitir reforzar toda la esquina sudeste de Ciudad Real y alcanzar Ruidera y Campo de Montiel. Reforzándola ayudamos no solo a Ciudad Real, sino también a Albacete, porque en cierta manera llegamos a Alcaraz para algún día con este refuerzo cerrar la brecha que vimos Júcar Segura. Fijaros que esta es una labor también fundamental para Castilla-La Mancha y que ayuda también a Andalucía, ayuda a Albacete, ayuda por supuesto a la Mancha Baja. Que esto lo demuestra la pluviometría. Fijaros, contamos, estas son las líneas de pluviometría de Ciudad Real. Fijaros, 700 aparecen aquí en el base del Cíjara. La línea de 600 milímetros, como veis, incorpora todos los montes de Ciudad Real, con una pequeña brecha hacia Almadén, sigue luego por Sierra Morena y llega hasta la zona de Alcaraz. Luego veis que la línea de 500 entra profundamente hacia Puerto Llano, en Valdepeñas, y se estrecha muchísimo aquí, en la frontera con Albacete, como vimos. Luego, fijaros, la línea de 400, incluso la línea de 300 está entrando desde el norte, desde la Mancha Alta, desde el Alcázar de San Juan. Fijaros qué peligrosísima esta sequedad que hay aquí y la que tenemos aquí en el centro. Como digo, contamos con la línea de 600 que viene desde los montes, que queda cortada hacia Almadén, pero que se va a recuperar en Sierra Morena y continúa hasta Alcaraz. Esta es la línea mágica, es la que permite esta línea de 600, con 600 milímetros realmente los bosques pueden recuperarse. Los bosques que estamos hablando de encinares y de quejigales. Lo hemos comprobado en otras zonas de la península. 600 es la palabra mágica. Y vemos cómo la línea de 500 profundiza hacia Almodóvar, como hemos visto, Puerto Llano, Valdepeñas, justo coincide con las zonas deforestadas.
y vemos cómo aún logra la línea de 500 ascender hacia Cuenca, pero ya con una franja muy esbelta en la divisoria con Albacete. La sequedad de 400, como vemos, viene ya desde el oriente y va estrangulando la línea de 500. Sería una tragedia que la línea de 400 rompiera esta línea y entrase en todo nuestro territorio. Fijaros, en nuestra Mancha y en Calatrava tenemos 400 milímetros, pero estamos viendo cómo en San Juan, Alcázar de San Juan, está entrando ya la sequedad de 300, como un verdadero desierto que llegaría hasta el Tajo. Es un peligrosísimo agujero en la pluviometría. Tanto el de 300 como el de 400 está entrando entre esta línea, como veis. Entonces, la propuesta que os hemos contado antes, en el fondo, ¿qué pretende con estas protecciones de parques naturales? Pretende aumentar la pluviometría. Tenéis la línea de 700, faltaría dibujar aquí la de 800 que tenemos en las sierras de Cazorla. Los parques naturales que proponemos crear y la regeneración de sus bosques permitirían avanzar la línea de 600 hasta la actual línea de 500. Es la primera pretensión. Con esa protección, con esas repoblaciones, lograríamos que la línea de 600 se acercase hacia Ciudad Real, rodease Puerto Llano, avanzase hacia Santa Cruz de Mudela y enlazase ya con el Relumbrar y con la zona de Alcaraz. La línea de 600 también, como veis, pretendíamos que descendiera en la zona de Cuenca. Así pasaríamos la Mancha y toda la zona de Calatrava de 400 a 500 milímetros. Y el agujero de Alcázar de San Juan pasaría de 300 a 400 milímetros. ¿El objetivo final cuál sería? Sería lograr no bajar de los 500 milímetros en toda la Mancha y campo de Calatrava y lograr en un futuro que la línea de 600 rodease toda Castilla-La Mancha, incluido el Levante. Ese es nuestro objetivo fundamental, como veis. Ir logrando aumentar en 100 milímetros la pluviometría de toda esta zona sur. Entonces, si ahora ya acabamos, recordáis, esta era la protección que teníamos con estos enormes vacíos. Estos eran los bosques que veíamos que existían. Ya veis aquí la ruptura de la continuidad de los sistemas naturales, sin embargo, la gran proporción que hay aquí de espacios naturales. Estas eran ya las propuestas que hacíamos, que aquí fuimos viendo, quizá aún no habíamos hablado de esta zona, aquí la tenemos, este parque natural que os hemos contado, dejando estas zonas agrícolas al sur del Guadiana, dejando el vacío de Puerto Llano y de Almodóvar. Esta es la propuesta que hacíamos de incorporación de toda esta zona de los montes a Sierra Morena. Aquí tenéis la Sierra Morena que teníamos ahora con ese CEC, ampliada en esos posibles corredores que intentaríamos. Aquí está dibujado, este es el embalse del Jabalón, hacia Valdepeñas, apuntando ya hacia la Sierra de la Alhambra para realizar estos corredores. Y aquí lo teníamos con 660.000 hectáreas, este parque de Sierra Morena, el de 300.000 de los montes de Toledo y de Ciudad Real, el de 70.000 de Campo de Montiel Ruidera y los 10.000 en la suma de todos estos humedales, incluyendo también el Parque Nacional de Daimiel y las lagunas de Calatrava. Esto es ya simplificado, los 300.000 de Ciudad Real, 10.000 los humedales, 70.000 y los 660.000 de Sierra Morena. Y aquí está esta propuesta que os hemos todo el rato repetido, que es la posibilidad de separar lo que es Sierra Morena, llegar solo hasta el río Valdeazogues, hasta Almadén, con lo cual este parque natural de Sierra Morena pasaría de 660.000 a 405.000. Lo mismo pasaría en los Montes de Toledo. El parque natural de los Montes de Toledo llegaría hasta Alcoba, hasta esta frontera, y pasaría de 300.000 a 170.000 hectáreas. El Montiel y los humedales quedarían iguales, pero aparecería este parque natural de los montes de Ciudad Real, separándose de los montes de Toledo, que iría desde Porzuna a Alcoba,
con el Guadiana en su corazón y que llegaría hasta Valdeazogues, es decir, todo el oeste de Ciudad Real formaría este Parque Natural de los Montes. A veces pensamos que es mejor esto que el haber incorporado territorios que históricamente no está tan claro, o también geográficamente, no está tan claro que esto sea Sierra Morena realmente, sino que realmente es los montes de Ciudad Real, y darle a esta comarca una entidad que realmente ahora con las comarcas la han borrado, ha desaparecido, y sin embargo creemos que tiene una personalidad propia, diferente de los montes de Toledo y diferente de Sierra Morena. Sería el Parque Natural 385.000 hectáreas. Como veis, esto no supondría mermar, sino que sería la misma eh, solución que teníamos antes. Es decir, al final, ¿en cuánto estaríamos? Al final tendríamos que la suma de parques naturales sería en total de 1.040.000 hectáreas, lo cual supone un 52,5% del territorio de Ciudad Real. Como veis, hemos logrado aumentar de ese 20% que estábamos a un 52,5%. Y nos acercamos a la cifra mágica del 60% que hemos planteado en otras regiones de la península. Quizá estas son regiones muy grandes, con grandes áreas agrícolas, por lo cual creemos que esta cifra del 52 es una cifra extraordinaria y que indica el enorme valor que tiene el paisaje de Ciudad Real, que en cierta manera salva todo el sur y oeste de la Castilla-La Mancha. Y muchas gracias.